vamos a hablar un poquito de las enfermedades autoinmunes y cómo se van a expresar a nivel de la piel. Vamos a empezar con el lupus eritematoso. El órgano que con más frecuencia se afecta en el lupus son las articulaciones y en segundo lugar es la piel. De ahí que a nosotros como dermatólogos nos interesa mucho conocer estas manifestaciones, que las vamos a dividir en aquellas manifestaciones que son específicas de la enfermedad de lupus y aquellas que son no específicas. Las específicas las vamos a dividir en las manifestaciones agudas, en un lupus muy especial que es el lupus cutáneo subagudo y en las manifestaciones crónicas. Vamos a empezar con el lupus eritematoso cutáneo agudo, que este es el que todo el mundo conoce, es muy característico, que se llama el eritema en alas de mariposa, que se va a presentar en la cara, donde vamos a ver que sobre la región malar y el puente nasal hay eritema, a veces hay edema, y lo que es muy característico es que se respetan los surcos nasolabiales. Este eritema o este lupus agudo nos va a reflejar actividad de la enfermedad de lupus. Entonces vean aquí ese tronco, veamos que hay como un rash eritematoso, nos va a afectar palmas y nos va a afectar también dorso de manos. Vean las características. Quiero que se den cuenta que es un eritema que es rojizo, porque ahorita vamos a ver la diferencia con otros eritemas. Y del tronco, no sé si les llame la atención que es un paciente masculino, porque como todos sabemos el lupus es mucho más frecuente en las mujeres. Ahora, el que ocupa el segundo lugar de frecuencia es el lupus eritematoso cutáneo crónico, cuya forma más común es el lupus discoide. Este va a predominar en la cara, en la cabeza, en la piel cabelluda, en orejas, en escote y en las superficies extensoras de brazos, palmas y plantas. Estas lesiones son unas placas que son eritematosas, tienen escamas, son atróficas y van a tener hiper o hipopigmentación que van a dejar en forma residual. Además es bien característico que van a afectar el folículo piloso y también hay afectación de la mucosa en un 25% de los casos. Estas lesiones se van a ver potenciadas por el sol, van a presentar un fenómeno que nosotros conocemos como fenómeno de Koebner, que quiere decir que van a salir más lesiones en el sitio donde el paciente se traumatiza o se lesiona por algún motivo. Lo que es importante de este tipo de lesiones es que el 5% de estos pacientes van a desarrollar un lupus sistémico. ¿Cuáles son los factores de riesgo para el lupus sistémico en los pacientes que nos van a presentar un lupus discoide? Van a ser si el paciente ya presenta también una alopecia difusa, si presenta un fenómeno de Raynaud, si tiene además a nivel sanguíneo, si tiene citopenias, si tiene presencia de anticuerpos o si tiene lesiones de vasculitis. Y también hay que recordar que estas lesiones, cuando son muy crónicas, que no las podemos controlar, ya sea en piel o en mucosas, pueden evolucionar a formar un carcinoma epidermoide. Entonces, aquí están las lesiones que son muy características del lupus discoide. Vean cómo hay atrofia, o sea, incluso en la primera foto se ve como un escalón. Esa es la atrofia que va a sufrir la piel. Vean que es una lesión que va a tener una escama fina, que tiene telangiectasia, si lo vemos con una lupa, y eso se refleja también como eritema, y que siempre va a dejar una hiperpigmentación residual. Estas otras fotos, vean cómo todas las lesiones son muy semejantes, son estas placas atróficas con eritema, con escama, y sobre todo en nuestros pacientes de piel morena van a dejar hiperpigmentación residual. Afecta también, como en la foto de abajo, recuerden que afecta también piel cabelluda y nos va a dejar unas áreas sin pelo. Ahí el pelo ya no va a volver a crecer. Hay que recordar también que este lupus discoide nos puede afectar la mucosa oral hasta en un 25% de los casos. Vean ese labio inferior. Esta es una lesión que puede parecer insignificante o que no nos llame la atención, pero no es un labio normal. Entonces, si nosotros tomamos ahí una biopsia, vamos a encontrar que tiene datos de lupus. Y en la boca, vean, estas placas con una reticulación como blanquecina son muy características del lupus discoide en mucosa oral. Ahora vamos a ver un tercer subgrupo del lupus cutáneo, que es el lupus subagudo, que es el menos frecuente de todos. Este se va a presentar siempre en áreas expuestas.
y va a presentar estas placas que son eritematosas y que son de bordes policíclicos, y que estas placas al resolver generalmente no van a dejar cicatriz. Sin embargo, sí podemos pensar que este paciente en su gran mayoría va a desarrollar un lupus sistémico hasta un 50%, y además este lupus sistémico se va a asociar principalmente con nefritis. Como les decía, el lupus agudo se va a presentar aproximadamente hasta en un 60% de los pacientes con lupus sistémico y nos va a reflejar una actividad de la enfermedad. El subagudo es el que se va a presentar en áreas fotoexpuestas, se puede presentar hasta en un 30% de los pacientes con lupus, y el lupus crónico o el lupus discoide, que es la forma más común. Hay que recordar, si el paciente ya tiene un lupus sistémico, hasta un 30% puede presentarnos un lupus discoide, pero puede haber un paciente que solamente presente lupus discoide. Sin embargo, hay que estar muy pendientes porque él nos puede desarrollar un lupus sistémico. Hay otros subtipos mucho menos comunes del lupus cutáneo crónico que les quiero mencionar rápidamente. Uno es el lupus profundo, otro es el lupus pernio y otro es el lupus tumidus. Nada más les quiero mostrar unas fotos. Este es el lupus profundo y lo que va a dejar es una zona deprimida, porque aquí lo que se está afectando es el panículo adiposo. Entonces, al resolverse la inflamación, lo que nos va a dejar es una zona deprimida. El lupus pernio, que son estas papulitas eritemato-violáceos que se van a presentar en los dedos de las manos o de los pies. Y el lupus tumidus, que es esta placa eritematosa, edematosa, infiltrada que se va a presentar en la cara. En cuanto a la serología, bueno, esto ustedes seguramente lo manejan muy bien. Los anticuerpos que son muy específicos para lupus son el DNA de doble cadena o el antígeno SM, y los que son de poca especificidad son los anticuerpos antinucleares con un patrón homogéneo periférico, el anti-Rho, que es muy característico en el lupus subagudo, y los anticuerpos anticardiolipina. Bueno, el tratamiento, sobre todo para nosotros los dermatólogos, primero tenemos que evaluar si existe una afección sistémica. Tenemos que evitar la luz ultravioleta porque sabemos que estas lesiones son potenciadas por la exposición a la misma. Tenemos que evitar, por lo tanto, medicamentos fotosensibilizantes. Bueno, ahora les vamos a hablar un poquito de la dermatomiositis, que es el que ocupa el segundo lugar. La dermatomiositis es una miopatía inflamatoria idiopática. Sin embargo, hay que recordar que existe